Y hoy quiero compartir un mensaje que inicia en 1 Corintios, capítulo 13, versículo 13, que habla acerca de 3 cosas fundamentales que deben permanecer en nuestra vida. Y nos dice, y ahora dice, permanecen la fe, la esperanza, ¿no es cierto? La esperanza que todos queremos, ya les dejé ya la cancioncita. La fe, la esperanza y el amor. Quedémonos ahí. Hoy vamos a hablar un poco de la esperanza y es justamente lo que les decía en un principio, esa expectativa que nosotros tenemos. La Real Academia de la Lengua lo define a la esperanza como un estado de ánimo que surge cuando se presenta como alcanzable lo que se desea. Nosotros vemos un objetivo y lo vemos alcanzable, ¿no es cierto? Ya, esto lo puedo hacer. O también podemos decir, no lo puedo hacer. Esa es una expectativa de lo que nosotros estamos mirando o estamos queriendo desarrollar. Y la esperanza tiene que ver mucho con nuestro estado de ánimo. Porque como les decía, nosotros si vemos algo alcanzable decimos, sí, buenazo, yo lo puedo lograr, facilito. Esto, 2 toques, par toques y lo logramos. Pero si veo en cambio complicado el panorama, digo, chuta, complicado está. Entonces, va bajando, ¿no es cierto?, nuestro nivel de ánimo. Empezó todo bien, pero ya vemos que hay obstáculos y empezamos a dudar. Y la esperanza, como ese estado de ánimo, es ese estado de ánimo en el cual se cree que aquello que uno desea o pretende es posible, ¿no es cierto? Ya sea a partir de un sustento lógico o sustentado, ¿no es cierto?, en la fe. Entonces, vemos que la esperanza puede concebirse de 2 formas, desde un sustento lógico y desde la fe. En primer lugar tenemos el sustento lógico, y lo voy a nombrar como la esperanza tradicional para que podamos ejemplificar el asunto. La esperanza tradicional, ejemplos claros. Si yo estudio mucho, mi lógica, ¿qué me dice? Que voy a aprobar, ¿no es cierto? Voy a aprobar el año. Si, por ejemplo, estoy buscando un trabajo y veo que mi carpeta es 10 sobre 10 para ese trabajo, mi lógica, ¿qué me dice? Que voy a conseguirlo, ¿no es cierto? Si, por ejemplo, estoy pasando por alguna enfermedad, por alguna situación, ¿no es cierto?, de salud, ¿qué me dice mi lógica? Que, ¿no es cierto?, voy a seguir un tratamiento y mi salud va a mejorar. Entonces, esa es la esperanza tradicional, la que tiene que ver con la lógica, con el razonamiento de las personas. Uno como ser humano tiene una expectativa y ya se hace a la idea de que puede alcanzar o no puede alcanzar determinada situación. Pero hoy quiero hablarte un poco más sobre la esperanza que nos habla la palabra de Dios. Y esa esperanza, que es la esperanza sustentada en la fe, es la que nos ofrece, en cambio, esa seguridad de que vamos a recibir o vamos a lograr algo, pero siempre y cuando sustentado en la palabra de Dios, en las promesas que Dios nos tiene a través de su palabra. Es por eso, por ejemplo, que si nos vamos a la etimología de la palabra esperanza, para entender un poco mejor esto, la palabra esperanza viene del latín esperare, que significa esperar, ¿no es cierto? Estamos ya ahí. Esperanza, sinónimo, ¿no es cierto? Podemos llamarlo así, esperar. Y es precisamente lo que la palabra de Dios en el Salmo 39:7 nos dice. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Y se responde el salmista, mi esperanza está en ti. En una traducción un poco más entendible, nos dice que, esa es la Nueva Traducción Viviente para quienes deseen anotarlo, nos dice, el mismo versículo, entonces dice, Señor, ¿dónde pongo mi esperanza? Lo que arriba decía, ¿qué esperaré? ¿Dónde pongo mi esperanza? Mi esperanza, o mi única esperanza, lo dice en esta traducción, está en ti. Entonces la esperanza es esperar, pero la esperanza basada en la fe es esperar
recibir la promesa que Dios ha establecido ¿en dónde? En su palabra, ¿no es cierto? Los veo un poquito dudosos. En su palabra, ¿no es cierto? En la palabra de Dios encontramos aquellas promesas que Dios ha instituido para cada uno de nosotros. Y si esperanza significa esperar, esperanza también tiene que ver con esa seguridad que nosotros vamos a recibir esa promesa. Lo contrario sería una desesperanza, ¿no es cierto? Una desesperanza que nos lleva a una desesperación y que nos lleva a una inseguridad. Entonces, no sé si alguna vez nos hemos puesto a pensar que las personas, por ejemplo, que deciden acabar con su vida, que vemos en las noticias, perdió la esperanza, ¿no es cierto? U otra frase que solemos decir, la esperanza es lo último que se pierde. Y tiene que ver con eso, perdemos la esperanza, perdemos la expectativa de vida. Y es por eso que la esperanza es tan importante en nuestra vida, porque esa esperanza genera esa expectativa y esa seguridad en nosotros de poder alcanzar las promesas que Dios nos ha dado. Porque mientras la esperanza tradicional, ¿qué nos dice? Que terminan en las posibilidades razonables, ¿no es cierto?, de alcanzar determinada cosa. Termina en esa expectativa, en esa posibilidad. Vemos la lógica y ahí termina. No vemos más allá. En cambio, la esperanza que Dios nos trae es una esperanza sin límites. Es una esperanza que nos lleva más allá del razonamiento, más allá de la lógica. Y esa es la esperanza que nosotros como hijos de Dios debemos tener. Ir más allá, no solamente ver el razonamiento de que hasta ahí puedo llegar o que ahí está mi límite. No, con Dios no tenemos límites, porque su palabra lo dice así. En Mateo 19:26 nos dice precisamente eso, que cuando Jesús estaba indicándoles a sus discípulos, ¿no es cierto? Ellos estaban dudosos y ahora podemos alcanzar el reino de Dios, podemos ir, Señor, al cielo, tantos requisitos que nos pones. Ya aparece cuando uno va a votación y tiene que tener la cédula y si no, no entra. No, el reino de Dios, les dice Jesús, para los hombres parece, alcanzar eso parece imposible, pero más para Dios, nada dice, nada es imposible. Todo es posible para Dios. Y es justamente eso lo que debemos tener en nuestro corazón y estar seguros de que nosotros vamos a recibir eso, de como hijos de Dios tenemos ese acceso a las promesas que ha establecido en su palabra. Avanzando un poco más, debemos considerar también que nosotros debemos permanecer en esa esperanza que Dios nos ha dado, ¿sí? Debemos esperar los tiempos de Dios. La vez pasada, cuando también tuve la oportunidad de estar aquí, hablábamos de la importancia de esperar, de ser pacientes, porque nosotros estamos acostumbrados a una vida rápida, ¿no es cierto? Todo queremos ya, ¿sí? Pero cuando decidimos entregar nuestra esperanza o poner nuestra esperanza en Dios, debemos esperar sus tiempos, porque Él no va a llegar pronto, tampoco tarde. Él va a llegar justo a tiempo, en el tiempo que Dios nos ha preparado para recibir lo que nosotros estamos pidiendo. Porque también puede suceder que quizá no reciba lo que yo estaba pidiendo, y eso muchas veces disminuye mi esperanza, ¿no es cierto? Va a bajar mi expectativa, pero eso significa esperar en Dios. Incluso el salmista David, en el Salmo 13, si lo revisamos en la casa por motivos de tiempo, podemos ver que el salmista empieza también a sentir, ¿no es cierto?, un poco de angustia, porque no recibe lo que estaba pidiendo a Dios. Y dice, ¿hasta cuándo, Señor, tengo que esperar? ¿Qué debo hacer? Porque ya no, por decirlo en palabras nuestras, ya no soporto, ya no soporto. Pero al final del mismo salmo pone, ¿no es cierto?, a Dios, Señor, pero Señor, a pesar de eso, confío en ti, confío en ti. Y ahí nos podemos ir también
a lo que reiteradas veces escuchamos como hijos de Dios en Romanos 8:28, que todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces, para quienes somos hijos de Dios, debemos conocer que la esperanza debe estar puesta en Dios a través de la fe en Él, de la fe en sus promesas. Y si es que en algún momento no recibimos lo que nosotros quizá estemos pidiendo, es porque el tiempo de Dios ha determinado que sea así. Pero siempre continuar confiando en que en algún momento Dios, si no nos entregó eso, nos va a entregar algo mejor, nos va a entregar algo superior, porque su promesa siempre llega a nuestras vidas. De cualquier manera, Él se hace manifiesto en nosotros. La esperanza significa aceptar eso, aceptar los tiempos de Dios. Porque incluso el Salmo 42:11 nos dice, ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? ¿No es cierto? En Dios, dice, pondré mi esperanza. Es decir, en Dios esperaré y todavía lo alabaré. En definitiva, para traer a colación lo que Dios me ha dicho que esta noche que comparta con ustedes, es que la esperanza es concebida de dos maneras, de una manera tradicional y de la manera de saber esperar y confiar en Dios. Pero nosotros tenemos esa elección, porque esa es la elección que Dios nos da. Pero como hijos de Dios debemos elegir esperar en Dios, esa esperanza basada en la fe. Porque mientras, por ejemplo, tenemos determinado problema en nuestras vidas, hoy incluso nosotros pudimos haber venido, o vinimos, yo pienso, con una expectativa aquí, con una esperanza. Tal vez alguien tiene necesidad de sanidad, vino con la esperanza de que Dios le dé sanidad el día de hoy. Tal vez alguna persona vino con necesidad, ¿no es cierto?, de trabajo, vino con esa expectativa de pedirle a Dios que le ayude, ¿no es cierto?, a conseguir ese trabajo. Sí, pero muchas de las veces nos cerramos en nuestra lógica, porque si nosotros tenemos alguna enfermedad, tenemos esa expectativa o esa esperanza tradicional de ¿qué? De que, bueno, ese médico que me está tratando es bueno, ¿no es cierto?, y me va a ayudar a recuperar. Tenemos solo esa expectativa, pero no consideramos que la palabra de Dios dice en Salmo 103, verso 3, que Él sana todas nuestras dolencias. También si nosotros tenemos un problema en nuestra vida matrimonial o en una relación, ¿no es cierto?, ¿qué decimos? Vamos, ¿no es cierto?, al psicólogo, vamos a los consejeros, o a veces hasta la brujería acudimos. Pero esa es nuestra lógica. La lógica que nos plantea Dios rebasa eso, rebasa los límites, porque esa es la fe. Y la fe nos dice que en Apocalipsis 21:5, que Él hace nuevas todas las cosas. Entonces la esperanza puesta en Dios rebasa ese límite de la lógica humana. Y eso es lo que nosotros como hijos de Dios debemos tomar como ejemplo. Y decir, Señor, si tengo este problema, no voy a usar mi lógica, mi razonamiento, que quizá me lleve a la desesperación, a la desesperanza, sino voy a ir más allá. Voy a ir a tu palabra, voy a ir a tu promesa. Porque por algo la palabra de Dios nos dice, y esto es algo muy bonito que lo escuché, que en la Biblia se menciona la frase no temas 365 veces. Y es precisamente por lo que estamos pensando nosotros. Porque, ¿no es cierto?, ¿cuántos días tiene el año? 365. Es porque hay una promesa de estar confiado en Dios, de tener esa seguridad, y Dios te dice, no temas todos los días. Hay una palabra, ¿no es cierto?, de seguridad en cada día de nuestras vidas. Si nosotros vamos a la palabra de Dios, encontramos una promesa. Dios nos dice cada día, no temas, y a través de eso también nos dice, no pierdas la esperanza, porque la esperanza puesta en mí, dice Dios, esa esperanza no defrauda. Esa esperanza rebasa los límites de la lógica nuestra. Va más allá, va a lo sobrenatural. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros tengamos claro. Una esperanza basada en la fe. Porque, ¿no es cierto?, ¿qué es la fe? ¿Se acuerdan lo que dice Hebreos? Es pues la fe, ¿no es cierto?, la certeza de lo que se espera
y la convicción de lo que no se ve. Entonces yo pienso que la esperanza forma parte de la fe. ¿Por qué? Porque dice después la fe, la certeza de lo que se espera, de la esperanza que yo tengo de que Dios va a hacer con mi problema, con mi vida, lo que su palabra ha prometido. Yo le doy gracias a Dios por permitirme nuevamente estar aquí y les pido por favor que nos pongamos de pie para terminar con una palabra de oración. Oremos. Gracias, Padre Celestial, por permitirnos, Señor, compartir tu palabra en esta noche con todos los presentes, Señor, y con quienes nos acompañan, Señor, virtualmente. Te damos gracias, Señor, porque nos enseñas, Padre Celestial, que contigo, Señor, podemos estar confiados, que nuestra esperanza puesta en ti, Señor, es algo que nosotros debemos tener claro, porque tu palabra tiene grandes promesas para nuestras vidas, para cada una de las situaciones de nuestras vidas. Gracias, Señor, y perdónanos si hemos estado sustentando nuestra esperanza en la lógica, en nuestra lógica y nuestro razonamiento como humanos, Señor. Y permítenos cambiar eso e ir más allá, Señor, a lo sobrenatural, Señor, rebasando los límites de nuestra lógica, de lo que nosotros podamos pensar y pensar, Señor, más bien en lo que tú puedes hacer en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre Celestial, y nos encomendamos nuevamente, Señor, encomendamos nuestra esperanza en ti, Señor, porque nuestra esperanza siempre va a estar, Señor, en ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.